A veces, la risa más fuerte nace del dolor más profundo. Y muchas veces, el chiste que hace reír a todos en una sala es el escudo de alguien que no ha podido llorar. ¿Nunca te has preguntado por qué esa persona que siempre hace reír a los demás parece ser la más triste cuando está sola? ¿O por qué usamos el humor para desviar conversaciones serias? En México, tierra de colores, fiestas y alegría aparente, también habita un silencio emocional disfrazado con carcajadas. Este es un país donde el luchador no solo combate en el ring, también pelea cada día con sus emociones, ocultándolas bajo una máscara brillante, colorida e impenetrable. La lucha libre mexicana es más que un deporte o espectáculo. Es un símbolo. El luchador, con su máscara, representa fuerza, identidad y tradición. Pero también es metáfora. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, se convierte en un luchador que sube al ring de la vida con una máscara bien puesta, una que oculta las emociones que no sabemos o no nos permitimos sentir. Y uno de los disfraces más aceptados socialmente, más funcionales y, a veces, más devastadores, es el humor. Desde pequeños, aprendemos que llorar es señal de debilidad, que la tristeza incomoda, que mostrar enojo es peligroso. Entonces desarrollamos tácticas. Algunas personas se vuelven frías, otras se aíslan, pero hay quienes descubren una fórmula mágica: hacer reír a los demás. Si todos se ríen, nadie pregunta. Si todos están entretenidos, nadie mira adentro. Si hago que todos se sientan bien, quizás yo también lo logre. En las fiestas, en el trabajo, en la familia, el que siempre tiene un chiste en la punta de la lengua se convierte en el alma del grupo. Pero lo que nadie ve es que esa habilidad para hacer reír muchas veces nace del miedo. Miedo al rechazo, al dolor, a ser visto en su fragilidad. Porque en una cultura donde los hombres no lloran, donde se espera que todos estén bien aunque estén rotos por dentro, el humor se vuelve la mejor defensa. La máscara del luchador no solo oculta el rostro, construye un personaje. Uno valiente, invencible, fuerte. Y el humor hace lo mismo. Nos da control en medio del caos. Nos permite tomar algo doloroso y convertirlo en algo que nos da poder, una risa. Pero cuando el humor se convierte en una barrera constante, cuando ya no sabemos cómo hablar en serio, cuando nuestras propias emociones nos parecen ridículas o débiles, la máscara deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. ¿Has conocido a alguien que no puede tener una conversación seria sin hacer un chiste? ¿Alguien que minimiza sus traumas con frases como ya ni modo o así es la vida? Tal vez esa persona eres tú. Tal vez llevas años escondiendo heridas detrás de bromas. Tal vez, como muchos en este país, aprendiste que el humor es la única manera aceptable de hablar del dolor. En México, incluso la muerte es tratada con humor. El Día de Muertos es una celebración llena de color, calaveritas que se ríen de lo inevitable, altares con comida, música, poesía irónica. Y eso, sin duda, es hermoso. Es una forma cultural de reconciliarnos con el miedo más grande. Pero también refleja una tendencia colectiva: no lloramos, hacemos fiesta. No hablamos de lo que duele, lo disfrazamos. No enfrentamos el trauma, lo convertimos en un meme. Y no se trata de culparnos por eso. Al contrario, el humor tiene un valor inmenso. Puede sanar, unir, liberar tensiones. Pero también puede anestesiar. Puede hacer que nunca toquemos nuestras emociones reales. Que nunca digamos estoy triste, me siento solo, tengo miedo, necesito ayuda. Porque eso no hace reír. Y en un mundo donde todo debe ser ligero, divertido, compartible, nos cuesta sostener la incomodidad del silencio emocional. La máscara del luchador, en el ring, es símbolo de respeto, tradición y hasta de honor. Quitársela en combate puede significar una derrota simbólica. Pero en la vida, quitarnos la máscara emocional, esa que llevamos por años, puede ser el acto más valiente y necesario que hagamos. ¿Qué pasa si un día decides no hacer ese chiste para evitar llorar? ¿Qué ocurre si, en lugar de convertir tu tristeza en ironía, simplemente la sientes y la compartes? Claro, no es fácil. Mostrar emociones reales nos hace vulnerables. Y la vulnerabilidad da miedo. Pero también es el puente hacia la conexión genuina. Porque aunque el humor une, lo hace desde la superficie. En cambio, cuando alguien se atreve a decir yo también me siento así, yo también he tenido miedo, se crea algo más profundo, empatía real. Imagina un luchador que entra al ring, no con una máscara brillante, sino con su verdadero rostro. Con cicatrices visibles, con lágrimas en los ojos, con la verdad en el cuerpo. Tal vez perdería el espectáculo,
pero ganaría algo más importante: libertad. Vivimos en una época donde todos parecen saber cómo reírse de todo, pero pocos saben cómo llorar, cómo estar presentes en su tristeza, cómo abrazar la rabia sin violencia, el miedo sin huida, la soledad sin vergüenza. Y el primer paso es darnos cuenta de nuestras propias máscaras. Preguntarnos, ¿de qué me estoy protegiendo cuando hago ese chiste? ¿Qué emoción estoy evitando sentir o mostrar? Hay algo profundamente humano en poder reírse de uno mismo. Pero también hay algo profundamente sanador en poder llorar con otro. En permitirnos ser vistos más allá del personaje, más allá del rol, más allá de la máscara. En México, donde tantas veces el dolor se ha heredado, silenciado o disfrazado, necesitamos nuevas formas de mirarnos. Y tal vez eso empieza reconociendo que el humor es solo una parte de nuestra historia emocional, no el todo. Que está bien hacer reír, pero también está bien dejar de hacerlo por un momento. Que no perdemos valor al mostrarnos vulnerables. Que, de hecho, ahí empieza la verdadera fuerza. Porque tal vez la verdadera lucha no ocurre en el ring. Ocurre dentro de nosotros, cada vez que elegimos entre seguir escondidos o mostrarnos tal como somos. Tal vez el momento más heroico no es cuando el luchador vence al oponente, sino cuando se quita la máscara frente al mundo y dice: este soy yo. Y sí, tengo heridas, pero son sagradas. Después de haber recorrido el camino doloroso de quitarse la máscara y enfrentar las emociones ocultas, surge una pregunta fundamental: ¿cómo vivir desde la autenticidad sin perder aquello que nos hace únicos? Porque el humor no es solo una máscara, es también un don, una herramienta poderosa que puede sanar, conectar y transformar. El desafío está en encontrar el equilibrio, en aprender a usar el humor no para esconder las heridas, sino para iluminarlas con luz propia. Cuando comenzamos a mostrarnos sin máscaras, el mundo cambia. Algunas personas se alejan, sí, pero también llegan nuevas que valoran la sinceridad y la humanidad detrás de cada sonrisa, detrás de cada lágrima. Es un proceso de selección natural, un filtro que nos libera de relaciones superficiales para abrir espacio a vínculos más profundos y significativos. Y en ese espacio nace una nueva forma de humor, uno que nace del amor y la aceptación, no del miedo ni la evasión. Este humor auténtico no busca distraer ni evitar el dolor, lo abraza y lo comparte. Se ríe de la vida, con sus contradicciones, sus alegrías y sus tristezas. Se permite ser vulnerable y a la vez fuerte. Un humor que puede hacernos soltar una carcajada sincera incluso en medio de una crisis, porque reconoce que reír y llorar son parte del mismo camino humano. En México, donde la lucha libre es una pasión nacional, esta transformación tiene un simbolismo muy profundo. El luchador que alguna vez solo usó la máscara para protegerse ahora puede usarla como un símbolo de su historia, de sus cicatrices, de sus batallas ganadas y perdidas. Ya no para ocultarse, sino para mostrar al mundo que ser humano es ser complejo, imperfecto y valiente al mismo tiempo. Pero esta integración no es un camino lineal ni sencillo. Muchas veces, después de quitar la máscara, el humor que antes era automático desaparece y nos enfrentamos a un vacío. Nos preguntamos, ¿quién soy sin esta forma de protegerme? ¿Cómo enfrentar la vida sin mi herramienta principal? Estos momentos de incertidumbre son claves. Son la antesala de un renacimiento, si nos permitimos atravesarlos con paciencia y amor. Parte del proceso implica reaprender a comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Aprender a nombrar las emociones, a expresar lo que sentimos sin miedo a ser juzgados. Esto requiere práctica, apoyo y, sobre todo, valentía. Porque la sociedad a menudo sigue premiando la imagen del fuerte que todo puede, que nunca se quiebra. Romper con ese estereotipo es un acto revolucionario que libera no solo a uno mismo, sino también a quienes nos rodean. Cuando alguien se atreve a bajar la guardia, a mostrar su humanidad, le da permiso a otros para hacer lo mismo. Es un efecto en cadena que puede transformar familias, comunidades y culturas enteras. Imagínate una comunidad donde el humor se use para celebrar la vulnerabilidad, donde las lágrimas sean tan bienvenidas como las risas. Donde los niños aprendan desde pequeños que está bien sentir, que está bien ser auténticos, que la fortaleza no está en esconder el dolor sino en enfrentarlo con amor. Esta visión, aunque utópica para muchos, está más cerca de lo que creemos. Porque cada vez más personas en México y en el mundo están cuestionando las formas tradicionales de entender la masculinidad, la fuerza y la emoción. Movimientos sociales, terapias alternativas, expresiones artísticas y espacios de diálogo están abriendo camino hacia una cultura emocionalmente más sana y conectada. El humor, en este nuevo contexto, se convierte en una herramienta poderosa para sanar.
No es el humor evasivo, sino el humor consciente, que puede ayudarnos a mirar nuestras heridas con ternura y compasión, que nos permite reírnos de nosotros mismos sin culpas ni juicios, que abre espacios para hablar de lo difícil sin que la conversación se torne pesada o incómoda. Por ejemplo, el comediante que ha vivido la experiencia de quitarse la máscara y enfrentarse a su vulnerabilidad puede usar su arte para compartir esa verdad. Puede transformar su dolor en historias que conectan, que hacen reír y pensar al mismo tiempo. Así, el humor no es un escudo, sino un puente que une corazones y transforma realidades. Pero esta transformación también requiere cuidado. No se trata de obligarnos a mostrar todo o a ser vulnerables todo el tiempo. La autenticidad incluye respetar nuestros propios tiempos, reconocer cuando necesitamos la máscara para protegernos y cuando podemos bajarla para ser nosotros mismos. Es un balance dinámico, un aprendizaje constante que nos invita a ser amables con nosotros mismos. En este proceso, la autocompasión es clave. Es aprender a tratarnos con la misma ternura que mostraríamos a un amigo querido que está pasando por un momento difícil. Es entender que el camino hacia la autenticidad no es perfecto ni lineal, que habrá días de fuerza y días de debilidad, y que todo eso forma parte de ser humanos. Otra dimensión importante es la comunidad. No podemos sanar solos. Necesitamos espacios seguros donde podamos experimentar la vulnerabilidad sin miedo a ser juzgados o rechazados. Comunidades donde el humor auténtico sea celebrado, donde la empatía sea la norma y donde las emociones se compartan libremente. México tiene un enorme potencial para crear estos espacios, apoyados en su rica tradición cultural, su calidez humana y su creatividad infinita. En la práctica, esto puede traducirse en grupos de apoyo, círculos de conversación, talleres de expresión artística, encuentros comunitarios y muchas otras iniciativas que fomenten la conexión emocional profunda. Y en estos espacios, la figura del luchador puede transformarse en un símbolo de esperanza, alguien que, después de tantas batallas, decide vivir sin máscaras y con un humor que sana y une. Volviendo al humor, es importante destacar que su poder no está solo en hacer reír, sino en abrir puertas hacia nuevas formas de ser. Cuando el humor se usa para desafiar estereotipos, cuestionar creencias limitantes y celebrar la diversidad emocional, se convierte en un agente de cambio social. En México, donde las tradiciones culturales son fuertes, el humor consciente puede ser un vehículo para integrar lo antiguo con lo nuevo, lo tradicional con lo auténtico. Así, la lucha interior del luchador deja de ser solo una batalla personal y se convierte en un camino colectivo hacia una cultura emocionalmente más libre y rica. Un camino donde las máscaras se usen no para ocultar, sino para contar historias, para honrar el pasado y para construir un futuro más humano. Por último, es fundamental reconocer que este proceso es un acto de amor profundo hacia uno mismo. Amor que no es complacencia ni negación del dolor, sino aceptación radical de nuestra humanidad en toda su complejidad. Amor que nos permite reír, llorar, equivocarnos y volver a levantarnos sin miedo a ser juzgados. Así, la próxima vez que te encuentres poniendo una broma para evitar un silencio incómodo, recuerda que puedes elegir otra cosa, puedes elegir la verdad. Puedes elegir sentir lo que realmente sientes. Puedes elegir ser tú, sin máscaras ni escudos, con todas tus heridas sagradas. Porque ahí, en esa verdad, está la fuerza más grande que existe. La fuerza que nos permite vivir plenamente, amar profundamente, sí, reír con todo el corazón. La vida con máscara no solo moldea nuestra relación con los demás, sino que también altera profundamente nuestra relación con nosotros mismos. Esa figura del luchador que mostramos al mundo se convierte en un personaje que, con el tiempo, puede desdibujar nuestra esencia original. Cuando la máscara es nuestra protección constante, corremos el riesgo de olvidar quién somos detrás de ella. Y eso crea una paradoja cruel. Cuanto más defendemos esa imagen, más nos alejamos de nuestra verdadera identidad. Este alejamiento interno genera un vacío que a menudo llenamos con más humor, más chistes, más máscaras. La ironía es que el mismo mecanismo que nos protege también nos encierra en una prisión invisible. Es como si estuviéramos atrapados en un escenario sin poder bajar el telón. Y aunque la función social de esta actuación es clara, nos conecta, nos hace aceptables, nos da un lugar, la consecuencia personal puede ser una profunda sensación de soledad y desconexión. En México, donde la cultura del machismo tradicional aún pesa sobre muchas generaciones, esta dinámica es especialmente significativa. El hombre que debe ser fuerte, que no debe mostrar dolor ni debilidad, que debe ser el alma de la fiesta y el que siempre tiene la última palabra, aprende desde pequeño que la máscara es indispensable.
Pero esa misma exigencia también impide que pueda desarrollar una verdadera intimidad emocional con otros y consigo mismo. A lo largo del tiempo, este modelo comienza a mostrar grietas. Las emociones reprimidas no desaparecen, sino que se manifiestan de formas inesperadas: irritabilidad, ansiedad, adicciones, enfermedades psicosomáticas. La risa, que antes era un refugio, puede volverse una herramienta de autoengaño que perpetúa el ciclo de sufrimiento. Es aquí donde la cultura comienza a cambiar, impulsada por generaciones más jóvenes que cuestionan los roles rígidos y buscan nuevas maneras de expresar su humanidad. El diálogo sobre salud mental, la aceptación de la vulnerabilidad y la búsqueda de autenticidad están ganando terreno, aunque aún existe resistencia y estigma. Retirar la máscara es un acto radical que implica enfrentar no solo el miedo al rechazo social, sino también el miedo a confrontar partes de uno mismo que han sido ocultas y negadas. Es un viaje hacia el autodescubrimiento que puede ser desconcertante y desafiante. En ese proceso, la autoempatía y la paciencia son esenciales. No se trata de un cambio rápido ni fácil, sino de una transformación gradual y profunda. Una de las herramientas más poderosas en este camino es el arte de la narración. Contar nuestras propias historias, sin adornos ni máscaras, nos permite reconectar con nuestra experiencia auténtica y también crear puentes con los demás. La risa puede seguir siendo protagonista, pero ahora desde un lugar de verdad y no de evasión. El humor que surge de la vulnerabilidad y la aceptación tiene un poder sanador y liberador. Por ejemplo, en la escena cultural mexicana actual, vemos una nueva generación de artistas y comediantes que mezclan la risa con la reflexión y la crítica social. Estos creadores utilizan su plataforma para hablar de temas tabú, romper estereotipos y abrir diálogos sobre emociones reales. Este fenómeno no solo redefine el humor, sino que también contribuye a construir una sociedad más consciente y empática. El camino hacia la libertad emocional también requiere un cambio en la educación emocional desde la infancia. Enseñar a los niños y niñas a identificar y expresar sus sentimientos, a reconocer que está bien no estar bien, y a entender que la fuerza verdadera está en la honestidad con uno mismo, puede prevenir la construcción de máscaras rígidas y tóxicas en la adultez. Además, el apoyo comunitario es fundamental. No basta con el esfuerzo individual, necesitamos crear entornos seguros donde la vulnerabilidad sea bienvenida y valorada. Espacios donde podamos compartir sin miedo a ser juzgados o ridiculizados. Esta red de apoyo ayuda a fortalecer la autoestima y facilita el proceso de despojarnos de las máscaras. La relación con la familia es otro aspecto crucial. Muchas veces, las máscaras se construyen para sobrevivir en contextos familiares difíciles, donde expresar el dolor o la tristeza es visto como una debilidad o un motivo de conflicto. Reconocer este contexto y buscar formas de sanar estas heridas colectivas puede ser un paso transformador. A través del diálogo, la empatía y el perdón, es posible comenzar a deshacer patrones que han sido transmitidos por generaciones. En el plano personal, aprender a convivir con las heridas sagradas implica aceptar que no hay perfección ni soluciones mágicas. La autenticidad no significa ausencia de dolor, sino la capacidad de vivir con ese dolor sin que defina nuestra identidad. Significa permitirnos sentir, caer, levantarnos y continuar caminando con la honestidad como brújula. Por último, es importante recordar que la máscara no desaparece de un día para otro. A veces, puede ser necesario volver a usarla, temporalmente, para protegernos mientras construimos nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. La clave está en desarrollar la conciencia para elegir cuándo usarla y cuándo bajarla, sin que se convierta en una prisión. En resumen, la lucha por la autenticidad y la liberación emocional es una batalla constante, pero también una oportunidad para descubrir una vida más plena y rica en significado. En México, como en muchas partes del mundo, este proceso está en marcha, impulsado por quienes se atreven a mostrar su humanidad sin miedo y a usar el humor no como una máscara, sino como un puente hacia la verdad y la conexión verdadera. Así, el luchador que una vez usó la máscara para esconderse se convierte en un símbolo de valentía, de transformación y de esperanza. Porque al final, todos llevamos máscaras, pero también todos tenemos el poder de elegir cuándo mostrarnos tal como somos, con nuestras heridas sagradas, nuestra risa auténtica y nuestro corazón abierto. A lo largo de toda la historia humana, las máscaras han sido herramientas tanto de protección como de expresión. En México, la máscara de luchador no es solo un accesorio para la batalla en el ring, sino un símbolo cultural que representa identidad, resistencia y misterio. Sin embargo, fuera del espectáculo,
Todos llevamos nuestras propias máscaras, aquellas que usamos para ocultar nuestras emociones más profundas, para protegernos del juicio y la vulnerabilidad. La pregunta que sigue siendo crucial es, ¿qué sucede cuando nos atrevemos a quitar esa máscara? La experiencia de vivir detrás de una máscara emocional es compleja y multifacética. Por un lado, puede ser un refugio seguro en momentos de crisis. Por otro, una barrera que nos impide conectar genuinamente con otros y con nosotros mismos. El humor, especialmente el humor mexicano tan característico por su ingenio y sarcasmo, suele funcionar como el pegamento que sostiene esa máscara. Pero cuando el humor se convierte en la única forma de expresión, puede volverse una trampa que perpetúa la desconexión emocional. Este fenómeno no es exclusivo de México, pero la particularidad cultural, que valora la fortaleza, la resiliencia y el no mostrar debilidad, hace que la lucha interna sea aún más intensa. Desde pequeños, muchos aprenden que mostrar tristeza o miedo es sinónimo de debilidad, y que la mejor manera de enfrentar la adversidad es con una sonrisa o una broma. Así, la máscara del luchador no solo es física, sino profundamente emocional y psicológica. El impacto de esta dinámica se refleja en diversas áreas de la vida: relaciones interpersonales, salud mental, desarrollo personal y cultural. Las personas que viven con esta máscara a menudo sienten una desconexión entre su mundo interno y la imagen que proyectan. Esto puede generar sentimientos de soledad, incomprensión y frustración. La constante presión por mantener la fachada puede desgastar la salud emocional y física, provocando estrés crónico, ansiedad o incluso depresión. Sin embargo, la buena noticia es que la máscara no es irreversible. A través de procesos de autoconocimiento, terapia, apoyo comunitario y prácticas culturales que fomentan la expresión auténtica, es posible desmontar esas barreras emocionales. La autenticidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en una fuente de fortaleza y bienestar. Uno de los primeros pasos para lograr esta transformación es reconocer la existencia de la máscara y comprender su función. No se trata de juzgarse por usarla, sino de aceptar que fue una estrategia de supervivencia en determinados contextos. Esta comprensión compasiva abre la puerta a la curiosidad y al deseo de explorar quiénes somos realmente detrás de esa fachada. El siguiente paso es crear espacios seguros donde podamos practicar la vulnerabilidad. En la cultura mexicana, los espacios comunitarios tradicionales como las tertulias, las posadas o las reuniones familiares pueden ser transformados en ámbitos donde se promueva la expresión genuina de emociones. Sin embargo, también es necesario generar nuevos espacios, como grupos de apoyo emocional, talleres artísticos o círculos de diálogo, que favorezcan la autenticidad y el respeto mutuo. El humor, que ha sido parte fundamental de la máscara, puede convertirse en una poderosa herramienta de sanación cuando se usa desde la autenticidad. El humor consciente, que surge de la aceptación de nuestras imperfecciones y heridas, puede ayudarnos a integrar experiencias dolorosas y a crear conexiones profundas con los demás. Este tipo de humor no minimiza el sufrimiento, sino que lo reconoce y lo transforma, invitándonos a reírnos con compasión y sabiduría. Un ejemplo claro de esta transformación es el surgimiento de artistas y comediantes mexicanos que abordan temas de salud mental, identidad y vulnerabilidad en sus obras. Al compartir sus propias historias con humor y honestidad, rompen estigmas y generan empatía. Su trabajo no solo entretiene, sino que también educa y promueve la reflexión, contribuyendo a una cultura emocional más saludable. Además, la educación emocional desde la infancia juega un papel crucial en la prevención del uso de máscaras tóxicas. Enseñar a los niños a identificar, nombrar y expresar sus emociones de manera saludable les brinda herramientas para enfrentar la vida con mayor resiliencia y autenticidad. Esto implica también educar a padres, maestros y líderes comunitarios para que apoyen este desarrollo emocional. En el ámbito familiar, es fundamental abrir canales de comunicación que permitan expresar sentimientos sin temor a la crítica o el rechazo. Las heridas emocionales que se transmiten de generación en generación pueden comenzar a sanar cuando las familias se comprometen a cultivar la empatía y la comprensión. Reconocer y validar las emociones de cada miembro crea un ambiente de confianza y seguridad donde la máscara puede ir cayendo poco a poco. La espiritualidad también puede ser un gran aliado en este proceso. Muchas tradiciones mexicanas, incluyendo las indígenas, ofrecen prácticas y rituales que ayudan a conectar con el ser interior y a integrar las emociones. El uso de la música, la danza, la meditación y los ceremoniales puede facilitar la expresión y sanación emocional, complementando las herramientas psicológicas y sociales. La relación entre la identidad cultural y la máscara emocional es profunda. La lucha libre,
con sus máscaras coloridas y personajes emblemáticos, simboliza esta dualidad entre ocultar y mostrar, protegerse y luchar. Tomar conciencia de esta metáfora puede ayudarnos a entender mejor nuestras propias dinámicas internas y sociales, y a encontrar formas creativas de vivir nuestra autenticidad sin perder el sentido de pertenencia. En última instancia, la búsqueda de autenticidad y la liberación de la máscara no es solo un viaje personal, sino un movimiento colectivo que puede transformar a la sociedad. Cuando más personas se atreven a mostrar su vulnerabilidad, a hablar de sus emociones y a usar el humor desde la verdad, se construye un tejido social más fuerte y resiliente. Esta transformación cultural también puede impactar en políticas públicas, en la forma en que se aborda la salud mental, la educación y el bienestar comunitario. México tiene la oportunidad de liderar un cambio que valore la salud emocional como parte fundamental de la vida, promoviendo espacios y recursos que apoyen esta evolución. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. La presión social, los prejuicios y la falta de recursos pueden dificultar este proceso. Por eso es vital que cada persona encuentre su propio ritmo y camino, apoyándose en redes de confianza y buscando ayuda profesional cuando sea necesario. Finalmente, es importante recordar que la autenticidad no significa ser perfecto ni estar siempre bien. Implica aceptar la complejidad humana, con sus luces y sombras, y vivir con integridad, honestidad y amor propio. La máscara puede caer, pero la esencia que hay detrás sigue siendo valiosa y digna de ser mostrada al mundo. Así, al final del día, la verdadera fuerza no está en la máscara ni en la risa superficial, sino en la capacidad de ser vulnerable, de conectar desde el corazón y de vivir con la verdad como guía. En este camino, el humor se convierte en un compañero que nos ayuda a sobrellevar las dificultades y a celebrar la belleza de ser humanos.